Muy buenas. Vamos a empezar el tema primero del curso de filosofía. Ya hemos hecho una introducción previamente y ahora lo que vamos a hacer es analizar cuándo nace la filosofía y por qué nace la filosofía. Está claro que en historia nada suele pasar por casualidad y hay que comprender las razones que hicieron que este acontecimiento, que ha sido decisivo para el pensamiento occidental, se produjera en ese lugar y no en otro, ¿vale? Para empezar, lo primero que tenemos que tener presente es el lugar donde está situada Grecia. Aquí os he puesto un mapa muy grande. Si os fijáis, me voy a echar yo para un lado, ¿vale? Esta es la península del Peloponeso. Tenéis que situaros en torno a finales del siglo VIII, siglo VII. ¿Qué es lo que sucede? Una crisis de superpoblación. ¿Eso qué es? Muy sencillo. Nace mucha gente y no hay recursos para alimentar a toda la población. Ante una situación de ese tipo, los griegos toman una iniciativa que es lanzarse al mar. Es decir, buscarse los recursos que no tienen dentro fuera del lugar en el que vivíamos. Y si te fijas, mirando el mapa, por la situación en la que está la península del Peloponeso, el mar es la salida natural, de manera que ellos tenían dos opciones. La primera, dirigirse hacia Occidente, y el resultado pues fueron todas las colonias que fueron fundando. O bien trasladarse a Oriente y hacer la misma labor de fundación de colonias, con fines sobre todo comerciales. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegan a Oriente se encuentran con toda la tradición cultural que viene acumulada de siglos. Claro, para personas que vienen de unas polis pequeñitas, eso supuso un impacto tremendo. Y la reacción que tuvieron no fue solo intentar rentabilizarlo desde el punto económico, sino aprovechar esa situación de conocer algo diferente para replantearse su propia situación, sobre todo a nivel de pensamiento y a nivel cultural. Esto suele suceder. Cuando tú te trasladas a otra cultura, si eres medianamente inteligente, empezarán a surgir en tu cabeza preguntas de por qué ellos lo ven así y no de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la visión de la realidad que tiene ese sitio que acabo de conocer? Y esto fue lo que hicieron. Se dieron cuenta de que había muchos puntos en común, porque personas o seres humanos somos todos, pero que también había una cierta diversidad. ¿Cuál es su propuesta? Intentar buscar respuestas que fueran universales, es decir, que fueran válidas para todos y que justificaran la realidad de manera que, independientemente de la cultura a la que tú pertenezcas, puedas dar las claves o las soluciones a las preguntas que el ser humano se ha hecho siempre. Claro, este tipo de respuestas no podía provenir del uso de la religión, porque los mitos pertenecen al ámbito en el que tú te has criado. Ellos van a buscar respuestas que sean racionales, universales, válidas para todos, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las 4 características que tiene el mundo griego que favoreció muchísimo todo el desarrollo y el nacimiento de la filosofía, que, como digo, no se inicia en la península del Peloponeso, sino en la costa de Asia Menor. Pasa que la gente normalmente asocia la filosofía al siglo V, ¿no? Cuando empiezas a hablar de Sócrates, de Platón, después Aristóteles, todas esas ideas llegan en principio de Asia Menor. Cuando en futuros cursos estudies el origen de la filosofía en profundidad, verás que efectivamente fue así, que los primeros llamados filósofos, que son los presocráticos, no están en la península del Peloponeso, están en la costa de Asia Menor, ciudades, por ejemplo, como Mileto, ¿no? De donde es Tales de Mileto. Vamos allá, sigo. Aquí está. Primera característica que favoreció el nacimiento de la filosofía fue la polis, el lugar donde vivían los griegos. Sabes que el sistema político en Grecia, que todo el mundo conoce, es la democracia, que favorece la presencia de ciudadanos libres. Bueno, Carlos, ¿y esto qué tiene que ver con la filosofía? Pues te lo voy contando, me voy a echar para allá. Para hacer filosofía es fundamental el desarrollo de la capacidad de abstracción, o lo que es lo mismo, ser capaz de comprender, mediante el uso de la razón, que pueda existir una realidad más allá de la que percibimos por los sentidos. Los animales perciben la realidad, pero sin embargo no tienen esa capacidad de, a partir de lo que han percibido, por ejemplo, elaborar conceptos. El ejemplo que ponemos siempre, los valores que se producen en la ética, como la generosidad, solidaridad, humildad, no son el resultado de haberlos visto o percibido, sino que a través de determinados gestos acordamos con que tiene que haber una idea que represente esa acción. Esto es la capacidad de abstracción. Imaginar
un mundo donde se mueven una serie de ideas que luego directamente no las percibo en la realidad. Pues sucede, por ejemplo, con la idea de la perfección. Nadie ha visto lo perfecto, pero todos tenemos esa idea. Vale, esa capacidad de abstracción la vemos muy clara en la polis griega. ¿En qué ejemplo? Pues mira, he puesto aquí. Los griegos, ciudadanos libres, entienden el concepto de derecho. Piensa, un derecho no es algo que tú veas o palpes, lo tienes que crear a partir de una experiencia. Si yo digo que tengo derecho a ser libre, he creado el concepto de libertad, la libertad como tal no la percibo directamente. Claro, si una persona tiene la capacidad de entender que tienen que elaborarse, como dice la diapositiva, una serie de leyes acordes con un derecho que has establecido en ese mundo abstracto, ¿no?, que has creado tú, pues lógicamente es más fácil que se produzca un saber filosófico. Además, los griegos tenían la capacidad de aceptar lo que decían los tribunales, o lo que es lo mismo, entendían que la norma que se imponía no procedía de un capricho personal de un monarca, sino de un concepto abstracto como es el derecho, que justificaba la existencia de unas leyes que debían obedecer a ese criterio. Derecho, ley, tribunales que emiten veredictos que son aceptados de una forma objetiva, ya no depende de quien juzgue, sino que hay toda una normativa que es común para todos los ciudadanos libres. Capacidad de abstracción. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen nuestras leyes responde a ese criterio abstracto, ¿no?, que viene respaldado por los derechos humanos. Y en segundo lugar, entender cómo se elaboraban las leyes en Grecia. Vas a ver que es fundamental también el uso de la razón. ¿Por qué? Porque al no tratarse, me echo para allá, de un capricho personal, como decía, las leyes nacían de un acuerdo racional. Valores propios, es decir, si nosotros consideramos que el ser humano debe vivir de esta manera, elaboraré un conjunto de valores que garanticen mi dignidad y mi forma de vida y las justificaré de manera argumentada mediante el uso de la razón. El nomos es una ley que nace después de que la gente ha discutido, ha argumentado, ha dialogado y ha establecido una conclusión. Esa capacidad de diálogo racional en base a valores que implican capacidad de abstracción, los griegos fueron los primeros en hacerlo. Claro, todo lo que signifique tener que defender, argumentar, razonar, propio de este contexto en el que ellos viven, que es la polis, favorece sin duda el que nazca la filosofía. Vamos a ver el segundo y corto el vídeo para que no sea muy largo y luego vemos los siguientes. El siguiente elemento, las condiciones socioeconómicas. Vamos allá. Lo primero, es imposible hacer filosofía si no tienes tiempo para pensar. ¿De dónde sacas ese tiempo? Pues de un sistema económico que está basado en la esclavitud. El ocio es la mejor herramienta para que tú te sientes y reflexiones acerca de la realidad que percibes. Claro, si te tienes que levantar por la mañana, ponerte a trabajar de sol a sol y no tienes ese tiempo, la gente no reflexiona, la gente no piensa. De hecho, hoy en día es muy frecuente que la gente vive de una manera muy estresada, está siempre haciendo y no tiene tiempo para sentarse, para reflexionar. Luego, el sistema económico de la esclavitud favoreció, generando ese ocio, la posibilidad de que la gente tuviese tiempo. Y luego, en segundo lugar, una cosa que es curiosa, que es la aparición de la moneda. ¿Hay relación? Sí. Pensadlo. Si tu sistema económico es un sistema de intercambio, de trueque, por ejemplo, yo te doy un bolígrafo a cambio de un sacapuntas, el valor del bolígrafo es subjetivo, porque el sacapuntas por el que yo lo intercambio, para mí vale mi bolígrafo, pero a lo mejor para otra persona no. Luego, en el sistema de trueque no hay abstracción ninguna, lo que hay es un criterio de utilidad absolutamente personal. Te cambio esto porque a mí me viene bien. Cuando aparece la moneda, que lo hace en el siglo VII y no es casualidad, es porque el ser humano ya tiene la capacidad de crear un modelo de valor que es objetivo, que es abstracto. El dinero no existe, eso lo sabéis. O sea, si yo cojo un billete, ese billete en sí
no vale nada. De hecho, si yo cojo 5 euros y me voy a una tribu africana y se lo doy, ese individuo no lo quiere absolutamente para nada. Sin embargo, aquí hemos creado ese sistema de referencia, que es abstracto, según el cual hemos acordado que las cosas tienen un valor que es objetivo. ¿Qué hay detrás de esta acción? Pues una enorme capacidad de abstracción, en la medida en que tú superas el concepto de valor como algo subjetivo y lo conviertes en algo objetivo, ¿vale? Moneda, capacidad de abstracción se necesita, ¿vale? La gente, de hecho, los números son, el dinero al final están siendo números en una cuenta bancaria, y sin embargo hemos asociado ese concepto, ¿no?, a una realidad por la que mucha gente pues se deja la vida, ¿no? Y además hoy en día es la herramienta de intercambio básica en nuestra sociedad. Vale, pues corto y sigo después.